Hola, ¿qué tal? Bueno, Mercurio ya se pone retrógrado de nuevo, ahora el día 14 de octubre, en el signo de Escorpio, en el grado 12 de Escorpio. Retrograda hacia el signo de Libra, el día 28 de octubre entra en el signo de Libra y permanecerá ahí hasta el día 3 de noviembre, que se pone directo, continuando en Libra para volver a entrar en Escorpio el día 10 de noviembre. Bueno, a mí me pareció interesante comentar qué representa este movimiento en esta ocasión. En otras oportunidades ya hemos hablado un montón de veces que Mercurio es el planeta que representa la comunicación, en la manera en que tenemos de decodificar la información. O sea, el ser humano está todo el tiempo recibiendo un montón de datos que llegan a nosotros a través de la percepción sensorial de los 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato. También lo que llega como información que viene desde el propio cuerpo, la sensopercepción relacionada a las sensaciones corporales, cansancio, dolor, hambre, etc. Pero también hay información que nos viene a través del aura, del campo energético, captando todo lo que ocurre a nuestro alrededor. También hay información que viene de manera telepática o extrasensorial, pero también hay información que viene de los niveles superiores de la conciencia, como inspiración, como intuiciones, más lo que viene de un nivel subconsciente y de lo que viene de un nivel inconsciente. Toda esta cantidad de información llega a nosotros a través de los diferentes mecanismos y queda registrada dentro de nosotros como inputs o como unidades de información, muchas de las cuales ni siquiera somos conscientes de ellas, pasan de una manera totalmente desapercibida, y el planeta Mercurio representa el mecanismo que reconoce esas unidades o esos inputs de información y los decodifica para convertirlos en un dato, en una información, en un dato, repito, que sea inteligible, o sea, que podamos reconocer y darle una palabra o enmarcarlo dentro de un contexto o definirlo para algo que, repito, sea reconocible para la persona en el marco de lo que identifica como memoria, como información que ya tenemos acumulada. Entonces veo un cartel y puedo leer unas letras que en el idioma que comprendo me significan tal cosa. Veo que hay sol, puedo identificar que eso me representa que hace buen tiempo. O veo un color oscuro y si en mi cabeza hay un registro que identifica que el color oscuro es una señal de luto o algo por el estilo, asocio y a eso le pongo un significado. Estos mecanismos de decodificación son representados por el planeta Mercurio, y según dónde tienes Mercurio en tu carta natal y sobre todo qué aspectos tienen, si está conectado con Marte o con Urano o con Neptuno, será la manera, ahí es donde vemos la manera en que tú percibes y reconoces la información y decodificas tus propios mecanismos de decodificación de todo eso que te viene a ti, pero también cómo lo comunicas. Entonces Mercurio, en la tradición griega, era el dios Hermes, precisamente, que era el único dios que tenía el acceso al cielo como al infierno, al Hades, o sea, podía recorrer todos los mundos porque se consideraba el mensajero de los dioses, era el que llevaba y traía la información para saber lo que estaba pasando y conectar los mundos entre sí. No era el dios que no tenía un concepto de moralidad, tampoco era inmoral, era una cuestión de, bueno, es información que estoy llevando, no voy a valorar o calificar si es bueno o malo. Todos tenemos a Mercurio en alguna parte de nuestra carta natal y, repito, eso nos indica cómo percibimos y cómo, sobre todo, decodificamos y cómo comunicamos lo que estamos percibiendo, tanto nuestro como del entorno. Pero además, el signo en el que está Mercurio refiere el ámbito de interés, el signo y la casa, qué es lo que más me interesa. O sea, es como si Mercurio fuera un lente que orienta
el foco a un determinado interés, un determinado ámbito. Entonces, por ejemplo, si tú tienes a Mercurio en un signo de tierra, la mente va a estar orientada siempre a percibir o a interesarse en cosas más bien prácticas. Si tú tienes Mercurio en un signo de fuego, es que tú vas a tener una mente mucho más rápida y orientada a la percepción global de las cosas y muy intuitivamente. Si tú tienes Mercurio en signo de agua, eso significa que a ti te va a interesar y siempre tu foco va a estar mucho más orientado o te va a interesar mucho más el mundo de las emociones y de los sentimientos. Y si tú tienes Mercurio en signo de aire, vas a tener una mente mucho más curiosa e inquieta que va a intentar asociar un montón de informaciones y sobre todo buscarle un significado, una interpretación. Esto es como norma general. ¿Qué ocurre? Mercurio se pone retrógrado en el signo de Escorpio. Escorpio es el signo de la profundidad, es el signo más hondo del zodíaco, siempre se asocia a Escorpio con el infierno, con la oscuridad, con las sombras, con lo inconfesable. ¿Y cuáles son los temas inconfesables? ¿Cuáles son las sombras? Bueno, la ambición, el dinero, el poder, el sexo, son todos temas que están todos tenemos esos temas ahí, pero no es políticamente correcto decir es que soy muy ambicioso o es que siento una enorme atracción sexual o estoy ovulando y estoy necesitando de tener una relación. Ese tipo de cosas no se hablan abiertamente porque tenemos una cultura que considera determinados temas no aptos o que no son adecuados o que nadie tiene por qué saber de aquello. Pero está ahí. Por esa razón siempre se habla de la sombra, porque son temas que están escondiditos y que uno los mantiene tapados, pero que constituyen un ámbito que, aunque no lo hablemos y aunque no estemos, incluso que lo tratemos de disimular, tiene un peso enorme, enorme, y de hecho condiciona como si fuera un iceberg. O sea, el iceberg vemos una pequeña parte, la profundidad del iceberg es lo que le da peso y el sentido de dirección. Y de la misma manera, esos contenidos profundos, que muchas veces son muy inconscientes, uno no se da cuenta, no siempre, depende de tu conciencia, ¿no? No siempre te atreves a reconocer, siento envidia, o siento odio, o siento celos, o siento deseo. Afortunadamente, si eres más consciente, sí lo vas a reconocer y eso posibilita oxigenar, traer a la conciencia, posibilita oxigenar y darle aire, de alguna manera exorcizarlo, ¿no? Pero cuanto más lo ocultamos, cuanto más lo queremos ignorar o negar, ¿eso qué significa? Que nos preocupa y nos incomoda muchísimo y que tenemos vergüenza y condenamos aquello, razón por la cual más fuerza le damos y más fuerza tiene. Entonces eso es como una lucha interior, que es la razón por la que Escorpio, y sobre todo cuando Mercurio está en Escorpio, la persona se manifiesta tan parca, tan poco expresiva, tan poco comunicativa, porque la mente percibe contenidos que son difíciles de comunicar, tanto con uno mismo, y aunque tú internamente seas consciente, cómo colocas esto en según qué ámbitos, no siempre se puede expresar aquello de una manera abierta. Los contenidos escorpianos tienen que ver con estos niveles más profundos de la emoción, es un signo de agua, tanto el dolor como la rabia, como el deseo, como la pasión, como la obsesión, como el deseo del poder, ¿no? El quiero poseer aquello, son impulsos primarios que tienen que ver con la más pura supervivencia y de hecho son emociones muy, muy primarias que tenemos todas las personas y que están ahí. Pero también Escorpio tiene que ver con la capacidad bueno, el otro gran tema escorpiano es la muerte, ¿no? La conciencia de la muerte hacia donde todos vamos, y que muchas veces nos da terror y la queremos negar o ignorar,
es otro de los grandes temas escorpianos. Y cuando uno aprende a mirar de frente esos temas, como dije hace un momento, podemos traerlos a la conciencia, echar luz a la conciencia, y el poder hablarlos, el poder comunicarlos, lo primero que ocurre es que le quitamos esa carga de condena interna, lo cual hace que se convierta en algo mucho menos pesado. Luego, cuando uno comienza a hablar de eso, te das cuenta que es inherente a la naturaleza humana, que no eres el único que le pasan cosas así, y eso es profundamente sanador, sobre todo el poder compartir y el poder comunicar esos contenidos que a todos de alguna manera nos atañen y nos tocan. Mercurio en Escorpio en este momento precisamente orienta el interés a temas muy áridos, muy duros, como pueden ser la inminencia de la muerte, el miedo a la muerte, cuestiones vinculadas al dinero, al poder, a la ambición, al amor, al deseo, al odio, al apego y al desapego. Son temas muy profundos, y repito, la mente ocupada en estas cuestiones se vuelve muy retraída, muy introspectiva, muy ensimismada y muy desconfiada al momento de hablar. Ese es lo que significa el planeta Mercurio cuando está en Escorpio. Cuando se pone retrógrado, como ya expliqué otras veces en otros vídeos que puedes investigar en YouTube, el planeta Mercurio es como si que, aunque digamos uno trata de avanzar, pero el foco o la atención va para atrás. Entonces estamos mirando para atrás, como tratando de resolver cuestiones que aún uno trae sin resolver, en el caso de Mercurio, del último cuatrimestre. Entonces, el ingreso de Mercurio en Escorpio, poniéndose retrógrado ahora el día 14 de octubre, implica la necesidad de mirar hacia adentro y hacia atrás para terminar de ordenar, resolver, integrar, asumir una serie de cuestiones que uno viene arrastrando del último cuatrimestre y que son cuestiones muy hondas, muy profundas y bastante incómodas, si se quiere, que desata las emociones más primarias, repito, desde el odio, el resentimiento, la furia, el amor, el deseo, la obsesión, el miedo a la muerte, el terror a quedarse solo, el terror a perder. Son los grandes temas donde que Mercurio va a estar mirando, y con una actitud, por el hecho, además de estar retrógrado, muy introspectiva y muy ensimismada. El hecho de que después entre en Libra, que es el punto interesante, por lo que me pareció adecuado hacer esta charla, es que ese ensimismamiento y ese descenso a los infiernos, para decirlo de alguna otra manera, tiene como propósito luego elevarse. Ya expliqué qué es Mercurio, ahora veamos qué es el signo de Libra. Libra es un signo de aire para empezar, y es el signo en el que tomamos conciencia de que además de mi cosa hay otras personas allí. Entonces Libra es el signo del otro, del encuentro, del reconocimiento del externo, por eso es el signo del romanticismo, del amor, pero no tanto de una manera emocional, sino de esa cosa galante, del proceso del romance, de la seducción, donde yo descubro que hay alguien que me gusta, donde trato de acercarme, trato de reconocer lo que esa persona es, qué es lo que me aporta, qué es lo que me da, cómo la puedo atraer. Es como un juego es como una danza en realidad, donde uno busca acercarse y atraer de una manera prudente, elegante, porque todavía no sé si me va a querer, si es mío. Por esa razón, Libra es el signo de la diplomacia, es el signo de la política y es el signo de los grandes ideales. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia de que además de mi cosa, de mis problemas, de mis necesidades o de mis deseos, hay gente allí afuera que tienen otras realidades, otras posibilidades, otros universos, y que tienen todo el derecho, igual que yo, a tener sus vidas. Por eso también Libra se identifica como el signo de la justicia, de la libertad, de esos grandes ideales que de alguna manera nos elevan a las personas como humanidad. El hecho de que Mercurio esté en Libra, ¿qué implica? El deseo de participar
del encuentro con el otro. Y Mercurio, como planeta que orienta la atención, al entrar en Libra, la atención se va a dirigir al otro, a ver qué es lo que el otro piensa, a ver qué es lo que el otro entiende, a ver qué es lo que el otro quiere. La dificultad que suele tener Mercurio cuando está en Libra es que al estar el foco en el otro, puedo perder la conciencia de lo que yo quiero, o de lo que yo siento, o de lo que yo necesito. Y muchísimas personas que nacieron con Mercurio en Libra, ya lo quien hace astrología lo sabe, tiene la dificultad que muchas veces no dice lo que tiene que decir por miedo a perder la aprobación, el cariño o el apoyo del otro. Y muchas veces, esto es muy interesante, las personas con Mercurio en Libra pueden ser muy complacientes, pueden ser muy amorosas y de hacer muchas concesiones para no discutir, para no crear problemas, y los demás pueden creer que le da igual. Y total, no dice nada, no reclama, no se enoja, dice que todo que sí, le preguntas qué quieres comer, lo que tú quieras, dónde quieres ir de vacaciones, me da lo mismo, basta que tú estés contento, ese tipo de cosas que se ven bastante, y el otro cree que te da igual, y la verdad es que no te da igual, simplemente lo puedes hacer para no herir susceptibilidades. Claro, que como signo de aire, Libra es muy inteligente, extremadamente agudo y muy observador del otro, porque precisamente a Libra le interesa el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Mercurio en Libra se harta de que los demás hagan lo que quieren y que prácticamente no le tienen en cuenta porque no asumió su posición y dijo, me da lo mismo, Mercurio en Libra puede explotar con dardos verbales. ¿Por qué? Porque es muy agudo y en todo ese mecanismo de no hablar estuvo observando y se da plena cuenta de tus vicios, de tus dificultades, de tus engaños. Entonces normalmente la energía emocional no expresada por miedo a perder se puede volver un dardo verbal. De hecho los Mercurio Libra son extraordinarios abogados fiscales, no poder darte cuenta exactamente dónde está tu parte flaca, y cuando abro la boca es a matar, cosa que termina estropeando el vínculo, que es lo que a Libra más le preocupa. Entonces es como el perro que se muerde la cola, menos quiero estropear la relación, no hablo, cuando estallo mal, termino estropeando la relación y me siento culpable. Ese círculo vicioso que es de lo más insano. Si además Mercurio está retrógrado en Libra, estamos en el riesgo de estar tan metidos hacia adentro, de no querer decir nada, como en un estado de congelamiento, porque viene Mercurio de Escorpio, me doy cuenta en ese ensimismamiento, repito, de que estoy enojado, de que me siento incómoda, de que estoy insatisfecha, de que no soporto tal cosa, de que no soporto a mi jefe o a lo que sea. Entonces no lo digo, porque si lo digo destrozo, sale un vómito, que ese es Mercurio en Escorpio. Si digo lo que veo, se van a asustar, eso es lo que cree Escorpio, y cuando Mercurio pase a Libra, no lo voy a decir porque no quiero perder esa relación que tanto me interesa. El resultado puede ser bastante complejo, pero bastante complejo cuando estamos en una época donde el marco, el gran telón de fondo en este movimiento es Marte retrógrado en Aries, de lo que ya hablé en otro vídeo, en cuadratura con los planetas que están en Capricornio. Entonces hay una necesidad de transformación, al mismo tiempo hay una sensación de impotencia, de necesidad de adaptarse, de hacer un montón de cosas diferentes, que eso es Marte, y al mismo tiempo este Mercurio está enojado, vamos a ponerlo de esta manera. Este señor, que todo lo que quiere hacer es pasar la información y decir lo que está pasando y cumplir su función de cartero o mensajero de los dioses, se encuentra que está atrapado en una especie de hoyo negro cuando está en Escorpio, y concienciando un montón de cosas
oscuras y a nivel colectivo. Esto puede implicar que se descubran un montón de cuestiones fraudulentas, un montón de negociados, un montón de cuestiones vinculadas al mal uso del poder, el mal uso del dinero. Todo esto va a estar en ebullición ahora en todo este periodo. Y cuando Mercurio llegue a Libra es como hago para decirlo, y cuando sale, sale mal. Entonces es como un caldo de cultivo que puede exacerbar bastante el mal humor, la irritabilidad, la dificultad en las relaciones, la dificultad para hablar, las proyecciones, la culpa es tuya, es que no me entiendes, en fin, todo ese tipo de cosas que ya sabemos de qué va. Al mismo tiempo, y esta es la parte, o sea, yo estoy hablando del diagnóstico primario, ¿no? Por otro lado, en el momento en que Mercurio se pone retrógrado, están Venus y Mercurio conjuntos en el signo de Virgo. Esto es muy bonito. Y esto implica la necesidad de hacer las cosas bien. Y esto es colectivo. O sea, hay una vocación genuina de hacer las cosas bien. Por esa razón, también el intento de no decir nada, porque no quiero estropearlo más, ya bastante cosa está pasando. Entonces, por un lado, hay una vocación genuina, la luna virginiana, necesito hacer las cosas bien, necesito hacer buena letra, repito, tanto a nivel personal como colectivo. Luego, la Venus en Virgo, hay una valoración del buen hacer, de la colaboración, del servicio, de la importancia de funcionar como un sistema organizado u orgánico, donde cada cual haga su parte para sacar algo bueno. Esa conciencia está a nivel individual como colectivo. Entonces, eso de alguna manera puede exacerbar esa tensión interna, como que hay que cambiar, hay que hacerlo todo nuevo, el gran telón de fondo, pero me doy cuenta de que me irrito muchísimo, estoy enojado, hay cosas que no me gustan, que no las puedo decir y que me da miedo decirlo y decirlo mal. Finalmente, lo último que quiero explicar en relación a esto es que Libra también es el signo de la belleza y el signo de lo estético y de esos grandes valores como son la justicia, que dije hace un rato, el sentido del otro, el sentido de la armonía, del equilibrio. Entonces, el Mercurio libriano, aunque esté retrógrado, posiblemente no hable o no quiera hablar hasta no encontrar la forma más bonita de decir las cosas, cosa que le enaltece. O sea, no es negativo. El riesgo es que en esa crispación, si no se encuentra esa manera bonita de decir las cosas, pueda salir como un exabrupto. Este movimiento retrógrado de Escorpio, de Mercurio en Escorpio hacia Libra, luego retoma el directo el día 3 de noviembre y sigue en Libra hasta el 10 de noviembre. Entonces es como que hay una retracción que obliga a ir del yo al nosotros. Es como que en esa cosa escorpiana de estar mirándome el ombligo y de ese ensimismamiento, al entrar en Libra, la gran necesidad del momento será, ok, además de mi cosa, estás tú. Entonces, es un movimiento, repito, del yo al nosotros, de la profundidad hacia arriba, del dolor hacia la posibilidad y, para usar un lenguaje muy, muy alquímico, de la disolución a la sublimación. Esto es algo que me interesa aclarar, lo que me parece sumamente representativo y gráfico con respecto al movimiento y que es para la alquimia medieval, hay todo un estudio, ¿no? Se hablaba siempre de que existen procesos en la materia y el proceso de la disolución, muy vinculado al elemento agua, habla de etapas en la vida o de momentos donde uno parece disolverse, desagregarse, desaparecer.
Y esto es muy, muy frecuente en los signos de agua, donde tú te disuelves en el amor, te disuelves en el dolor, te deshaces en la compasión o digamos, te fusionas, desapareciendo en la empatía, en la comunión con el otro. Y ese proceso de disolución, que puede ser muy embriagador, también es aterrador, porque de pronto esa referencia de lo que tú eres no está más. Mercurio en Escorpio precisamente permitirá percibir que hay cosas que se están disolviendo dentro de uno y dentro de la sociedad para ya no estar más, para desaparecer de manera definitiva. Y eso, repito, genera terror. Lo que pasa que cuando Mercurio entra en Libra, Libra tiene más que ver con la sublimación. La sublimación es el proceso o el mecanismo según el cual esos elementos tan hondos, emocionales, donde uno se desgarra, se pueden convertir, se elevan para convertirse en ideas y en inspiración creativa. Eso es lo que se le llama sublimación en el lenguaje alquímico medieval. No tanto en el lenguaje freudiano, que tiene el mismo origen, no es negar o ignorar, sino cómo convierto ese dolor en algo creativo. Y Libra, precisamente, Mercurio en Libra, nos plantea esa posibilidad. ¿Cómo podemos hacer que todo ese dolor, esa incomodidad, esa frustración, ese terror que estamos viviendo ahora mismo, podamos cogerlo y elevarlo para convertirlo en inspiración creativa, en posibilidades nuevas, en ideas que nos den una esperanza de cara al futuro? Los signos de aire necesitan oxígeno, se tienen que mover, tienen ideas, tienen que comunicar, y la sublimación precisamente coge esas ideas y las convierte en posibilidades de cara al futuro. Razón por la cual encuentro que este movimiento de Mercurio retrógrado de Escorpio a Libra es un momento oportunísimo, es una época excelente para poder hacer algo que sirva en términos o acompañando el mecanismo, el movimiento este enorme de Marte retrógrado y de los planetas en Capricornio. En el siguiente vídeo voy a dar algunas sugerencias de lo que se podría hacer en este periodo.